Julia, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, bien. Me ¿Qué alegro un tal? montón de estar contigo. Voy a subir Gracias. un poquito el volumen. Perfecto. Y bueno, un poco la idea de esta charla, porque no hemos preparado nada, Bueno, eh, tenemos que comentar que yo, bueno, pues en Instagram vi un vídeo que hablaba sobre el acogimiento, ¿no? Ahí escribí que me gustaría entrevistar a alguien que ha estado en esta situación, me escribiste, y la idea del directo es hablar un poco sobre tu vida. ¿Te parece? sí, ¿Y te adelante. apetece? Sí, se tiene que dar visibilidad a estas cosas porque son muy tabú. Bueno, pues tengo apuntado, Julia, que estuviste 15 años tutelada por la Generalitat y Sí, cuéntame cómo recuerdas aquella etapa. yo he estado 15 años tutelado bajo el Estado. De esos 15 años he estado 2 años en un centro de menores y 13 en una casa de acogida en familia extensa con mi abuela materna. Ujú. ¿Y cómo fueron Eh, esos 2 primeros años? De hecho, a mí me quitaron la tutela de mis padres yendo directamente con mis abuelos y fue estando con mis abuelos que retiran la custodia a mi abuela, bueno, a mi abuela retiran, digamos, las funciones tutelares, pero erróneamente. Fue a causa de distintas denuncias, consecuencias de denuncias falsas que tanto mi madre como mi padre, en este caso más mi madre, generan. O sea, Mm, entiendo que generan estas denuncias para intentar recuperarte o... ya no recuperar, sino que no se beneficie mi abuela. O sea, era una guerra entre adultos, donde el niño era el instrumento. Madre mía, qué duro tiene que ser porque tú qué edad tenías en aquella época, Julia. Yo tenía 5 años cuando voy a vivir con mi abuela y en el momento en que yo entro al centro de menores tengo 13 años. Una edad bastante difícil, ya propia de cambios y desajustes emocionales que ya vienen genéticamente, bueno, genéticamente en el transcurso de cualquier persona, pero más aún cuando hay desajustes exteriores y que no hay una estabilidad, ¿no? Luego escribes un libro que hablaremos de ello, pero sí que me parece interesante seguir hablando de este tema porque un niño con 5 años ya puede ser consciente de algo está pasando, ¿no? Sí. Bueno, yo con 5 años no era consciente hasta que yo empiezo una rutina, o sea, en el momento en que se me retira la custodia con mis padres y yo empiezo una nueva vida, digamos, con mis abuelos, donde las figuras de abuelos no están y aparecen unos padres nuevos. Yo veo allí lo que es tener un padre y una madre donde te enseñan pues unos valores, unas rutinas, una educación, un pedir por favor, un pedir disculpas si te equivocas, un saber que pegar está mal, ciertos valores que yo antes no tenía conciencia de ello, ¿no? Que mi madre me venga a buscar al colegio y no se olvide, ¿no? Que mi abuelo siempre estaba allí para recogerme o que me llevara. Mm, Ciertas cosas que yo daba por normales, supongo, a los 5 años, sí que es verdad que con 5 años, de los 0 a los 5, la memoria es vaga, ¿no? Pero sí que tienes, yo en mi caso tengo ciertos flash muy nítidos, muy tal cual, incluso recuerdo, ¿no? La estructura de cómo, dónde vivía, ¿no? Te puedo decir claramente, ¿no? Entrabas, cómo era mi casa, dónde estaba la nevera, cosas que otra persona con 5 años no se acuerda. O, y en mi caso sí, o escenas con mis padres vividas, tanto buenas como malas, ¿no? Carecen más de buenas, pero tengo vagancia de recuerdos y ahí pues con 5 años marca. Y con esos 5 años ya
existe la figura de algún profesional de lo social? A los 5 años, cuando se me retira de la custodia, hasta ese momento no había, o sea, mi cosa no estaba en manos de servicios sociales, que yo sepa, en el sentido de protección al menor. Mi madre siempre ha estado, bueno, ha estado acompañada por servicios sociales del ayuntamiento normal que pide ayudas, pues, de alimenticias, de alquiler, bono social, siempre ha estado apoyada, digamos, en ese sentido, pero nunca había llegado al punto, ¿no? de entrar, ¿no? a ese sistema de protección. Sí que es verdad que mi abuela estaba muy pendiente, ¿no? de nuestro desarrollo, de cómo iban las cosas, porque sabía perfectamente que su hija no estaba bien y no estaba haciendo las cosas correctamente. Entonces, en el momento que, bueno, hay un parón y mi abuela recibe una llamada de una vecina y es en ese momento cuando mi abuela toma acciones. Ujú. Y en ese momento luego pasas con tu abuela y comentabas que luego pasas al centro de menores con 13 años, ¿no? Sí. Eh, ¿Esto es producido por esas denuncias falsas que nos comentabas al principio? Sí. ¿Y cómo Eh, recuerdas tú aquello, ¿no? ¿Quién fue a decirte, oye, tienes que dejar la casa con tus abuelos, vas a ir a este centro? Fue bastante inesperado. De hecho, llevábamos un tiempo, bueno, yo siempre me he caracterizado bastante rebelde en el sentido de que contestaba mucho, entonces cualquier cosa que a mí se me imponía o se me negaba, yo me indignaba mucho, y más en esa etapa, ¿no? Recuerdo, pues bueno, que viviendo con mis abuelos, claro, yo sigo tutelada por la Generalitat, o sea, realmente quien está a cargo de mí es la Generalitat, aunque las funciones se las deja a cargo, ¿no? De la familia extensa, en este caso de la familia de acogida, que eran mis abuelos. Pero no tenían ni voz ni voto en cuanto a decisiones, por ejemplo, de que yo pudiera ir a casa de una amiga a dormir, ¿no? Y yo, bueno, no entendía, ¿no? El por qué. A ver, ¿por qué no puedo ir a casa de una amiga a dormir? ¿Qué malo hay? ¿Me he portado mal? ¿No? Siempre lo asociaba a qué he hecho, ¿no? No la respuesta de mi abuela, no soy yo, es el ella, ¿no? O sea, no es que yo no quiera, es que no me dejan. Y siempre había como un culpable al que yo no podía culpar porque no tenía cara. Hoy era uno, mañana era otro, ¿no? De que llevaban mi caso. Y, y yo eso lo recuerdo muy, bueno, como que me he ido perdiendo, ¿no? Cosas básicas de cualquier niño, lo he ido perdiendo. Al final mi abuela decidía decir, bueno, ¿ves? Porque el pollo que le montaba era, era tal que me decía, ¿ves? Y el lunes ya llama. Encima, claro, tú no decides a 3 semanas de antelación, no, tal día voy a ir a casa de Pepita a celebrar una fiesta de pijamas porque sí. No lo sé. Esto, pues mira, que hoy hemos estado hablando en la hora del patio que quiero ir a casa de esto que vamos a hacer magdalenas. ¿Puedo ir? Y claro, a las 5 de la tarde ya han cerrado. Ya no están en su jornada laboral. Por lo tanto, ya no puedes pedirles permiso por una cosa tan banal que es, bueno, de ir a casa de una niña, ¿no? Mi abuela decidía al final, ¿ves? Y el lunes ya llamaré, ¿no? Mira, que sepas que este día he ido ay, ¿por qué lo has hecho, no? Y entonces las culpas eran para mi abuela y fue un cúmulo bueno, de ciertas actuaciones o por ejemplo, no salir de la comunidad autónoma de Cataluña. Un día que nos fuimos a Andorra, ay, Dios mío, la que cayó. Y yo que si tampoco el, el equipo explica, ¿no? Mira, hay estas condiciones, ¿no?
mm, gente que no ha hecho esto en su vida. O sea, mi abuela nunca había tenido a nadie en acogida, ni a nosotras ni a nadie, no sabía. De hecho, eh, nos viene a recoger y es, digamos, servicios sociales del pueblo, ¿no? La asistenta social, la trabajadora social que está en el ayuntamiento, quien le recomienda que empiece este procedimiento con protección legal de la de Gaia, porque puede recibir una denuncia por secuestro de unas niñas. Es ahí donde empieza que nosotras entramos, digamos, en el sistema de protección, para que ella se cubriera las espaldas de que no está haciendo nada malo, sino que nos está protegiendo. Pero como todo iba a base de denuncias, podía caer una denuncia por secuestro y encima se las iba a cargar ella. Fíjate, al final, lo único que quería tu abuela era protegeros y muchas Era veces, una vida completamente común a la del resto. claro, y al final la legislación que se supone que se crea para proteger a las personas, muchas veces la ley no está al pie de la calle, ¿no? Cosas tan simples como pueda ser dormir en casa de una amiga o irme a otra comunidad, fíjate lo engorroso que es, porque a la hora de hacer normas no tenemos en cuenta pues cosas como tú planteas. Un viernes a las 5 de la tarde no hay nadie en servicios sociales a quien poder pedir permiso, ¿no? Y me Mm. parece interesante que pongas esto manifiesto porque muchas veces los profesionales de, en este caso, del trabajo social, no sé, a lo mejor no somos tan conscientes, ¿no? Y siempre estamos velando por, no, no, hay que proteger a los menores y por supuesto que hay que hacerlo, pero a ¿En qué costa, condiciones? ¿en qué condiciones? Cuando ya pasas con 13 años al centro de menores, un Mm. centro de vida, ¿quién te da esa información? ¿Quién te lo cuenta? A nosotros nos citan en el paralelo, en la de Gaia, en la Dirección General de Protección a la Infancia. Em, Nos apartan de nuestros abuelos, nos ponen en una sala apartada a mí y a mi hermana y están un buen rato hablando con nuestros abuelos y luego nuestros abuelos se marchan y hay como hay un pequeño cruce entre nuestros abuelos y nosotras hacia la sala donde íbamos a ir y ya la cara de mis abuelos era un cromo. Es decir, sabía que algo pasaba y yo tener las cosas que no tuviera yo, las cosas bajo control, a mí me creaba bastante, em, bueno, Malestar. muy malestar y sí, mucho nerviosismo y no sabía lo que iba a pasar, ¿no? En el momento que a mí se me comunica, yo recuerdo encima que en ese momento quien llevaba el caso no era bastante empática con la situación, era muy fría, encima muy impotente, muy... no notaba esa escalfó, aquel caliu, no sé cómo decirlo en castellano, ese acercamiento ante esta situación, ¿no? Y incluso recuerdo que me dijo que manteniera mis formas, que era la hermana mayor y tenía que dar ejemplo. Es decir, reprime tus sentimientos y emociones ante tal noticia porque tienes que dar ejemplo a tu hermana. Wow, madre mía, pelos de punta se me ponen. Sí. Y, y en ese momento entiendo que os dan la noticia, ¿no? Hmm. Yo, Y claro, a raíz de que yo estoy en un centro y todo, yo, yo hasta ese momento yo formaba parte de, aunque estuviera en acogida, yo formaba parte de todas esas concepciones que tenemos la sociedad inciertas o sin tener la información correcta y yo pensaba que me llevaban a una cárcel y ya volvía otra vez ¿pero qué he hecho? Si no he hecho nada, saco buenas notas, voy al cole cada día, vengo limpia, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es eso? No, es una casa de colonias.
vas a estar allí como en una casa colonias. Buah, luego te encuentras en el momento y es completamente distinto. Sí que un poco la metodología, ¿no? del funcionamiento, al haber tantos niños, se te separan con grupos y sí que puede ser un poco, te puede recordar un poco a la vida, un poco de campamentos, pero campamentos, 360 días, 365 días del año, no son unos campamentos. Y son, ahí se encuentran niños que lo han pasado verdaderamente mal, que han sido utilizados, que han sido maltratados, que se les ha vulnerado sus derechos eh, y, y que tienen una muy baja gestión emocional y que Además, tampoco se les enseña. son vulnerables en todos los sentidos, al fin y al cabo. Sí. Y cuando llegas al centro, ¿hubo un recibimiento más cálido por parte de los profesionales? ¿Cómo recuerdas aquello? Yo recuerdo que estaba fuera de sí. No era mi territorio, no dominaba, eso lo llevaba muy mal. Y era un momento en el que yo no podía em, hacer nada, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, a quién dirigirme. Sí que es verdad que los chicos y chicas, tú eres nueva, ¿no? Y como lo ven tan normal, ¿y tú por qué vienes? ¿Y a ti por qué te han traído aquí, no? Y a ver, y yo ni en ese momento aún no sabía ni el por qué estaba allí. O sea, a mí me comunican que yo me voy a un centro, pero sin decirme verdaderamente los motivos. A mí no se me comunican los motivos, se me comunica la decisión. Al final, lo que me estoy dando cuenta es que mucho que hay que defender los derechos de la infancia, pero luego en el día a día ni escuchamos a Mm. los niños y a las niñas, ni les explicamos, ¿no? Seguimos tratándoles como, bueno, no os enteráis de nada y no os lo vamos a contar, qué triste. Exactamente. Y bueno, el- mi lucha en sí es esa, ¿no? Tener en cuenta a los niños. O sea, una niña de 5 años se da cuenta de que quizás su madre no está muy bien, porque ve que todas las madres van a buscar a sus compañeros al cole, pero la mía no. Algo pasa ahí. Igual que una niña de 13 años se da cuenta em, de que algo no va bien cuando ve solo la cara facial y las reacciones de sus abuelos ante una reunión previa con servicios sociales. O sea, me doy cuenta de todo. Una cosa es que hable, otra cosa es que no me dé cuenta. Que muchas veces, incluso a lo mejor, por no estar preparados o por distintas circunstancias, no somos capaces de verbalizar, pero eso no quiere decir que no sintamos. Miedo. Hay mucho miedo. Piensa que la gran mayoría de niños temen las reacciones de la gente, para bien o para mal, las temen. Han sido rechazados de alguna manera por la persona que más debería luchar por ellos o más debería dar la vida, que son sus padres. Y si lo más primordial, lo más esencial te falla, quién me va a dar a mí un futuro? Alguien que no me conoce de nada, alguien que no tiene un vínculo conmigo de nada. Y tengo que confiar yo. Hay mucho miedo, hay mucho... mm, Desconocimiento. sí, sí, sí. Un poco la idea de este directo es eso, visibilizar, ¿no? Estas situaciones, porque yo creo que como profesionales de trabajo social, con estos testimonios, Julia, ayudan muchísimo a poder cambiar las cosas, que muchas veces en el día a día vamos a 1000 por hora, hay que hacer 1000 gestiones, hay una normativa que cumplir, pero hay pequeños gestos yo creo que pueden marcar la diferencia. ¿Cuánto tiempo estuviste en el centro? 2 años. ¿Cómo lo recuerdas esos 2 años? En mi caso, tuve un momento, mis recuerdos son súper bonitos.
y te lo digo de corazón, ¿eh? Si se lo preguntaras a mi hermana, te diría que es la peor experiencia de su vida. Pero para que veas, ¿no? Las perspectivas de cada persona. Yo tuve, fue muy duro, sí que es cierto, pero ahora, a vista de cómo me ha ido la vida, tuve 2 años en el que, gracias a la directora del centro, que fue realmente quien nos sentó en la mesa al día siguiente o a los 2 días de estar allí y nos contó el motivo, ¿no? Del por qué estábamos allí, ¿no? Y utilizó una metáfora muy visible para nosotras y que lo entendiéramos bien, ¿no? Al fin y al cabo, te tienes que buscar las herramientas como profesional para que el menor entienda lo que está pasando, ¿no? Y ella nos lo figuraba pues como en un partido de fútbol, ¿no? Donde un equipo era mi madre, otro equipo era mi padre y otro equipo era mi abuela, ¿no? Y la pelota éramos nosotras, ¿no? Pero estábamos recibiendo tantas patadas que había un momento que habían tantas faltas que el árbitro decidió quitar la pelota y a ver cómo se arreglaban, ¿no? Entre ellos. Y en el momento en que nos ubican en el banquillo, ¿no? Pues podríamos ver a ver qué tácticas utilizan cada jugador para marcar gol o si se juntan y forman un equipo nuevo, ¿no? Y esa metáfora que utilizó me sirvió mucho para visualizar, ¿no? En plan, para entender, ¿no? Mm, o sea, que estoy aquí por esto, porque a mí mi abuela no me ha pegado. O sea, que me quitaran de mi madre aún lo llego a entender, ¿no? Por las situaciones difíciles, tanto que vivía ella como nos hacía vivir a nosotras. Pero yo estaba en ese momento en una casa con unos abuelos, ¿no? No había faltado nunca al colegio, incluso tenía mis vacaciones de verano en el pueblo de verano, iba al casal de verano, no me ha faltado nunca de nada. Y ¿dónde está el fallo, no? ¿Qué es lo que ha fallado, no? Y son las causas externas que, según a ojos de este equipo que me llevaba en ese momento, no se estaba desarrollando bien. Pero el equipo con los educadores que yo estuve, tengo una muy buena experiencia, muy buenos recuerdos, muy buenos consejos que a día de hoy sigo utilizando y los recuerdo como si fueran ayer. Y muchos de ellos son base de mi día a día, de mi filosofía de vida. Y al fin y al cabo todo sirve, ¿no? Para seguir creciendo. Y guardo muy, muy buena experiencia de allí. Ahora vamos a hablar enseguida de ese libro que has escrito, eh, pero yo cuando preparaba este directo, uno de mis objetivos era conocer los errores que como profesionales cometemos y que muchas veces nadie nos lo dice por miedo, porque a lo mejor podemos tener poder o influencia sobre las personas. Eh, yo sí que te quería pedir, Julia, si podías ser lo más sincera posible en estos años que has tenido y que has vivido estas situaciones, ¿qué errores crees que hemos cometido los profesionales del ámbito social y qué crees que teníamos que haber hecho? El principal y el más importante, el escuchar al menor. La falta de escucha en ningún momento y cada intervención en la que yo hago, ya sean conferencias o congresos o lo que sea, lo recalco mucho. La escucha al menor, o sea, estamos en un sistema de protección al menor, pero no se nos escucha. ¿Cómo vas a proteger a alguien que no sabes si siente miedo, si está a gusto, si necesita un poco más, si necesita un poco menos? Em, ¿En qué basas tus criterios de visita con un familiar o, o sin saber si el menor está bien, ¿no? ¿Hay un buen progreso? ¿En qué basas el buen progreso? ¿Por las respuestas que te da el progenitor en base a las visitas? No se nos escucha, a mí nadie se me ha sentado y me ha dicho, ¿cómo te ha ido la visita con tu madre? ¿Qué tal? ¿Quieres más? ¿Te gustaría verla más? ¿O quizá te gustaría verla menos? Em,
a mí me ha faltado ese poder de decisión, ¿no? Un poco en mi vida, ¿no? Soy yo la que estoy viviendo mi vida, pero en ningún momento me han dejado decidir cómo quiero vivirla. Y el profesional, o sea, cualquier persona que trata con un menor, las decisiones que toma son trascendentales para su desarrollo. Ya viene desde la enfermera que está haciendo el chequeo de que ese niño va bien, está cogiendo peso y todo, el profesor que le va dando las clases y va aprendiendo, al profesional como el trabajador social que va bien, que bueno, que está presente en todas estas fases y que todos estos profesionales se van reuniendo y van diciendo, ay, mira, pues Julia está cogiendo peso muy bien, tiene una estatura adecuada al peso, proporción, por lo tanto, la dieta súper bien. Vale, la profesora, no, Julia está bien, ¿eh? Tiene las notas súper bien. Sí que quizá en mates deberíamos de reforzar, no sé qué. Y cualquier profesional mm, puede marcar la vida a un menor. O sea, si a ti te preguntan en el colegio, seguro que te viene a la cabeza, ¿no? Ese profesor que te dijo, que te enseñó o que te riñó de tal forma, ¿no? Que, oh, me acuerdo ese día que me riñó, nunca más lo volví a hacer, o qué buen consejo el que me dijo cómo tenía que multiplicar, ¿no? Y eso se te queda aquí, pues también se te queda, ¿no? La manera de cómo trabajan, ¿no? A mí se me ha quedado muy grabada, ¿no? La manera en cómo trabajaba la profesional que a mí me comunicó que yo iba a ir a un centro. O sea, para mi parecer, si yo tuviera poder, yo la sacaba de ese lugar donde está trabajando. No, no estás capacitada para tratar en estos temas. Quizá para atender telefónicamente sí, pero para tratar en esos casos no. Y tenemos que saber nuestras aptitudes y nuestros defectos ante un trabajo, ¿no? Y las capacidades que necesitas para desarrollarlo. Fíjate que con esto que estás diciendo, me estoy remontando a la universidad, cuando como trabajador social nos enseñaban, ¿no? Y en este caso pues hablábamos de trabajo social de casos o con familias. Y si nos enseñaban todas las teorías del mundo. Y tú ibas al examen con todos los conocimientos aquí. Pero no te calificaban esto que dices. Eres empático, sabes tener una escucha activa. Y a veces somos profesiones, yo creo, que hay que poner mucho más en valor ese tipo de herramientas y habilidades y el conocimiento, porque al fin y al cabo el conocimiento se puede adquirir, puede estar más o menos, ¿no? Pero estas habilidades yo creo que son la guinda del pastel y lo que va a determinar la vida y el futuro de una persona. De hecho, Exacto. una compañera que es trabajadora social, que también ha escrito un libro, y libros que pasó por la misma situación que tú, se titula Marionetas del sistema. Al final, somos el propio sistema los que decidimos, bajo la premisa de vamos a proteger a los menores, lo que los menores tienen o no tienen que hacer. Para ir Va a ser finalizando, criterio subjetivo. totalmente. Sí. Quien decide que yo vaya a un centro de menores es ese equipo interdisciplinar que me toca en ese momento. Quizás si hubiera caído, o sea, yo soy integradora social también y recuerdo un profesor que nos dijo, muchos casos tienen un destino u otro según la mesa en la que caigas, según el equipo en el que te toque. Y fíjate tú qué compleja es la institución, el sistema en sí, que tú decides, o sea, tú decides retirar la custodia y es ese mismo equipo interdisciplinar que tiene que acreditar si pueden o no volver. O sea, no hay un protocolo que se estipule Es qué súper. fases tienen que pasar, cómo desenvolver una retirada de custodia. Hay retiradas de custodia. Yo me siento súper afortunada de la retirada y aún así fue muy traumada, ¿eh? La retirada, pero yo me siento muy afortunada. Yo prefiero ir a un
organismo público, ¿no? Que se trata esto, a que venga la policía, tiren la puerta abajo, se me cojan y se me lleven como un delincuente. Madre mía, Y eso lo determina un juez, lo determina un trabajador social, lo determina una persona titulada con unas capacidades y, en teoría, que entiende del tema. Pero lo que a mí se me ha demostrado en todos estos años y por la poca experiencia que tengo, digamos, en la vida en este sentido, porque me queda mucha vida por, por vivir y muchas cosas que aprender, es que se basan en los padres, se basan en los padres y deberían de trabajar para reconstruir las relaciones familiares, no solo padre, hijo, madre, hijo, sino familiares que también quieran, que también me tocan, ¿no? De cerca. Yo tengo a mis hermanos en un centro, a mí no me dejan verles, no me dejan ni siquiera tener contacto con ellos. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme que yo no soy buena o que de golpe y porrazo mis hermanos no sepan nada de mí? ¿Y sabes lo peor de todo? Que ahí dentro es una burbuja y ahí no sabes si te cuentan. A mí no me contaban nada. No sabes si realmente, yo no sé si realmente están explicando a mis hermanos que yo llamo al centro cada semana para saber cómo están. ¿Les dirán que he llamado? ¿No les dirán? ¿No les dirán quizá para no provocarles un malestar? ¿Se lo dirán? Em, ¿Cómo se lo dirán? ¿Cómo se lo dirán? ¿Qué le dirán? ¿Y cómo sabes tú la relación que tengo con mis hermanos? ¿Cómo sabes si soy buena influencia, mala influencia? Si aún estoy esperando hace 3, 4, 5 meses, estoy esperando que te sientes, me cites y me informes que mis hermanos están en un centro y qué tengo que hacer. Madre mía, Se centran solo en padre y madre, abuelos, hermanos, tíos, no cuentan. Y quizá si tú retiras la custodia de un padre y de una madre es porque un padre y una madre no han actuado correctamente. Si le das a ese menor más em, red familiar, el día que salga y tú le des un golpe en la espalda y le digas, venga, que te vaya bien, porque es lo que hacen, ¿a dónde va a ir? Si no tiene una red familiar de confianza. joder, eh, Uy, qué machacona que estoy, ¿eh? no, no, es un choque de realidad. Es un choque de Sí. realidad que desde los despachos, desde por la universidad o desde las instituciones no somos conscientes. No jugamos a ser dioses y al final no estamos dándonos cuenta que no es solo una generación de padres o madres, es que muchas veces consiste en dar red, en salvar a las generaciones que vienen después. Y lamentablemente, muchos menores, cuando finalizan, porque cumplen ya la edad y lo que tú dices, se tienen que ir a la calle, se encuentran solos, se Sí. encuentran sin nadie, se encuentran en la calle. Entonces, ¿qué tipo de sociedad somos que a unas personas vulnerables que hemos decidido que estén allí por protegerles, pero sin tener en cuenta lo más importante que es la red familiar y no solo padre y madre, como dices, no los estamos formando ni empoderando para que el día de mañana puedan tener una segunda oportunidad? Mm. Y que hay familias que simplemente juegan con menos 20 puntos por haber nacido en ciertas circunstancias. Niños, niñas que no son culpables y que Oye, como... y ya no es eso, si el día de mañana yo decido con mi pareja formar una familia, mi hijo o mi hija ya va a estar vigilado por los servicios sociales. O sea, tiene más números mi hijo de que me quiten la custodia por mm, una situación de, pone el caso de que acabe en el paro y por esta, por yo haber estado en un centro.
mm, tiene más números mi hijo de acabar en un centro. Y es así, ¿eh? Qué fuerte. Y luego somos los que decimos que la gente se merece dos oportunidades y tres, pero se merecen de verdad, con borrón y cuenta nueva. Mm. Eh, Creo que lo que nos estás contando, no sé, es un máster, por lo menos para mí, y te lo agradezco muchísimo porque creo que tanto a mí como a muchos compañeros y compañeras nos estás abriendo una ventana, nos estás dando una visión que desde donde yo creo que estemos, algo vamos a poder hacer lentamente, pero haremos. Y todo esto, Julia, tú has escrito un libro. El libro se llama Abrazos de hiel y miel. Ahí Lo está. tengo aquí. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? ¿Este libro a ti te ha sanado? Este libro me está sanando a día de hoy. Surge con mi hermana en ese entonces. Este libro ha tenido muchos altos y bajos. Este libro casi no sale a la luz. Surge con mi hermana cuando recibo una llamada y me cuenta pues un batacazo que ha tenido con mi madre y que está muy mal, muy mal, muy mal y que suerte que me tiene a mí, ¿no? Que he sido su referente, que he sido la única persona con la que ha vivido, ¿no? Toda su vida juntas. Y, y no sé el por qué, me viene un flechazo y digo, tenemos que hacer algo. Digo, pues, tenemos que ayudar a alguien, a una persona, a mil, a un centenar, me da igual. Tenemos que explicar nuestra historia, porque yo tengo mi historia y mi hermana tiene la suya y completamente distintas, basándonos desde un mismo inicio, pero luego cada una toma su camino. Y al final mi hermana se acaba desencadenando de esto, no participó, bueno, participó muy poquito, a mi hermana aún le tiene esos miedos, esos prejuicios y luego y tal, y cómo me van a mirar, y yo fui decidida, ¿no? Y al final fui yo la que tiró para adelante todo, ¿no? Pero la base fue crearlo con ella y hacer un proyecto juntas. Y bueno, al final tiré yo hacia adelante. Y esta historia habla de nuestra vida. Mm, ya no, a día de hoy incluso corregiría muchas cosas del libro, ¿no? Porque se me han abierto muchas vías, pero este libro está basado muy en cómo hemos vivido cómo hemos reaccionado ante las decisiones y acciones de los adultos, mi abuela, mi madre y servicios sociales y cómo hemos ido pues sobrepasándolas y aprendiendo cada de ellas. Y toca muchos ámbitos. Toca LGTBI también, que el sistema está un poco ciego también. Dentro del sistema hay niños de LGTBI y no se los comprende, se les critica, no se les apoya. Al final estás levantando muchas alfombras que, bueno, lo decía una persona, es decir, yo creo que es bueno que haya un sistema de protección y eso es verdad, porque creo que es necesario que en un país con un estado de bienestar haya una protección a los menores, sin duda, pero no nos tenemos que conformar. Tenemos que ir a la excelencia, tenemos que mejorar, ¿no? Y esas grietas que alguien ponía, oye, pues si hay grietas y nos están contando, vamos a remangarnos y vamos a intentar cambiarlas para que los niños del futuro no pasen por esas situaciones. Ahora que vienen las Navidades, seguramente mucha gente quiera hacer regalos. Yo, de hecho, ahora cuando terminemos el directo, voy a comprar el libro porque después de escucharte quiero deconstruirme y necesito muchas veces las experiencias de las personas. Entonces yo creo que este libro me puede ayudar a ello. Lo compraré. ¿Dónde yo puedo comprarlo y dónde lo puede comprar la gente que nos esté viendo?
Está en Amazon tanto en formato digital Kindle como en formato papel. El libro vale 15,90 y de hecho, bueno, al autopublicarlo, es un mundo completamente nuevo para mí todo esto de, de hacer libros, bueno, de la venta y todo. Y de momento solo está en Amazon y cuando hago conferencias o voy a los sitios, pues me llevo unos cuantos de los que tengo aquí en casa. Pero fuera de, digamos, de mi núcleo cercano o lo que sea, lo pueden conseguir en Amazon. Pues, wow, encima emprendedora. Al final es una persona muy luchadora, ¿no? Y porque lo fácil es muchas veces pues, por distintas circunstancias, es decir, oye, esto no lo hago porque hay muchas dificultades, pero nos estás demostrando, Julia, que eres una persona, una tía hecha pa'lante y Se que se tiene que luchar, o sea, al fin y al cabo nos han puesto trabas por todos los lados, pero tenemos que demostrar que ellos no pueden con nosotros y que nosotros tenemos mucha más fuerza de la que ellos creen. Somos superhéroes, yo lo digo, los niños que estamos, yo hemos estado, somos superhéroes, o sea, no hay nada que nos venza, o sea, y eso es lo que ellos se tienen que creer desde bien pequeños, que son superhéroes y que totalmente. tienen hacia adelante y que van a conseguir cualquier cosa. Mi sueño era ser enfermera y ya estoy en la universidad y ser la primera de la familia en estar cursando un curso universitario y, ostras, esto aún me enorgullece más me hincha, vamos, de decir, me estoy formando en base a la experiencia y quiero ser mejor persona que los que han estado arriba de mí. Al final, nuestra vida es un libro en blanco y tenemos dos opciones, o que alguien escribe en él, o ser nosotros y nosotras mismas los que escribamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Julia. Creo que Gracias a ti. las entrevistas que más me han sorprendido. No sabía muy bien a qué me iba a enfrentar cuando hacía este directo, además lo hemos Lo hablado, menos. nos dejamos. Has conseguido despertar en mí muchas emociones positivas y negativas. Y como te he dicho, tenemos mucho que aprender y muchas gracias por haber querido formar parte de este directo. Y espero vernos en algún momento presencialmente. Y Ojalá, ojalá, me gustaría mucho. un Me placer. gustaría mucho. Muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad. Y muy agradecida por abrirme también esta ventana a que tu público, tus seguidores me puedan conocer un poquito más.